La clase que vamos a explicar a continuación es razones y proporciones. Antes de explicar esto, vamos a aclarar qué es lo que se llama una magnitud. Una magnitud son las características de los cuerpos que son medibles. Entonces, en el ser humano, por ejemplo, ¿qué puedo yo medir? Yo puedo medir, por ejemplo, la estatura. Puedo medir la estatura en que la puedo medir. La puedo medir en metros, ¿cierto? O la puedo medir en centímetros. Puedo medir la edad de una persona. ¿En qué se mide la edad de una persona? Se mide en años y días, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Qué no es magnitud? Aquellas cosas que no se pueden medir. Por ejemplo, ¿qué no se puede medir? Generalmente los sentimientos, la ira, la impaciencia o el amor no se pueden medir. No hay algo que mida los sentimientos. Por eso estos sentimientos no, es algo que no es medible, entonces por lo tanto no es una magnitud. Ahora, ¿qué es lo que yo llamo una razón? ¿Qué es una razón geométrica? Una razón geométrica es cuando yo tomo dos características de un cuerpo y las comparo. Si yo las voy a comparar es porque deben ser de la misma magnitud. Voy a dar un ejemplo. En el ser humano, aquí tenemos la estatura de una persona. En el ser humano, la cabeza es 1/8, o sea, el cuerpo humano lo dividimos en 8 partes, se divide acá en 8 partes, y la cabeza viene a ser 1/8 de toda la distancia o la medida que tiene el ser humano. Entonces, en este caso, decimos que la cabeza acá tiene 20 centímetros y el cuerpo tiene 1,60 centímetros. Cuando está bien, lo que se llama estar bien proporcionado. Entonces, cuando yo comparo dos cantidades de la misma especie, observen que acá estoy comparando centímetros con centímetros, o puede ser días y días, o años y años. Esto es lo que yo llamo una razón. Esto es lo que yo llamo una razón geométrica. Entonces, ¿qué es una razón geométrica? La división de dos cantidades. Y en este caso la razón, decimos que la razón es 1/8. Este número de acá, 20 centímetros, es lo que nosotros llamamos el antecedente. El antecedente, el que está en la parte de abajo, se llama el consecuente, y el resultado de esa división es lo que se llama la razón geométrica. Entonces, ¿cuál es la razón geométrica? En este caso, la razón geométrica es 1/8. Y ya entendiendo qué es una razón geométrica, ya podemos explicar lo que se denomina una proporción, que es lo que vamos a ver a continuación. Ahora vamos a explicar lo que se llama una proporción. Entonces, voy a ver primero una razón. La razón de 8 entre 4 es 2. 8 dividido 4 me da 2. Voy a colocar otra razón que también me dé 2. Por ejemplo, 6 dividido 3 es igual a 2. Como aquí me da 2 y aquí me da 2, estas dos razones geométricas las puedo igualar. ¿Cómo nos quedaría acá? 8 sobre 4 es igual, ¿a quién es igual? A 6 sobre 3. Y esto de acá es lo que nosotros llamamos una proporción. Entonces, ¿qué es una proporción? Dos razones, vean, esto es una razón geométrica y esto es otra razón geométrica. Pero las dos razones son iguales. Aquí me da 2 y aquí me da 2. Yo no puedo decir, acá estos dos valores siempre tienen que ser iguales.
Yo no puedo colocar aquí 4 igual a 2 porque estaría cometiendo un error. Entonces, para que sea una proporción, esta división tiene que ser igual a esta división. Yo a esta proporción, ¿cómo la puedo leer? También la puedo leer en la siguiente forma. 8, esto se lee es a 4, 8 es a 4. Este igual se lee como el número 6 es al número 3. Entonces repito, ¿cómo se lee? 8 es a 4, como 6 es a 3. Mirando esta posición en que están los números, vean, estos dos números que van acá, 4 y 6, se llaman los medios. ¿Por qué se llaman los medios? Pues precisamente porque son los dos números que están en el medio. Y estos dos números que están aquí ubicados, vean, se llaman extremos. La misma palabra lo dice en matemáticas. La matemáticas es muy lógica. Ya sabemos que son los extremos, el número 8 y el número 3. Mirándolo acá en esta proporción, entonces observemos. ¿Cuáles son los medios? Los medios son el 4 y el 6. Estos dos son los medios. Y estos dos números, 6 y 3, vean, perdón, 8 y 3, estos dos números es lo que nosotros llamamos los extremos. Ahora viene lo que se llama el teorema fundamental de las proporciones. Teorema fundamental de las proporciones. Entonces, ¿qué me dice el teorema fundamental de las proporciones? Fue lo que acabamos de explicar acá, que siempre que yo multiplico los dos extremos, vean, 8 por 3 me da 24, me da lo mismo que multiplicar 6 por 4, que también da 24. Entonces, ¿qué me dice el teorema fundamental de las proporciones? Teorema fundamental de las proporciones. Entonces, si yo tengo aquí AB igual a C sobre D, ¿qué me dice el teorema fundamental? Los dos extremos A multiplicado por D, este extremo A por D va a ser igual a este número de acá multiplicado por este, AB multiplicado por C. ¿Quiénes son A y D? A y D es lo que nosotros llamamos los extremos. Entonces, esto es lo que se llama el producto, esto que llamamos el producto de extremos, y B y C es lo que llamamos el producto de medios. Y esto es lo que nosotros llamamos el teorema fundamental de las proporciones, que siempre vamos a tener que los dos, como lo vemos acá en el ejemplo, los dos extremos, 8 por 3 me da 24, acá medios, 6 por 4 me da 24, y los dos extremos, 8 por 3, también me da 24. Eso es lo que llamamos el teorema fundamental de las proporciones. Este teorema fundamental de las proporciones lo podemos aplicar para calcular el término desconocido en una proporción, como lo vamos a ver a continuación. Vamos a dar el primer ejemplo. Yo tengo acá esta proporción, pero el valor de x no lo conozco. Entonces, cuando yo no conozco algo, en matemáticas es lo que llamamos el valor de la incógnita, el valor de x, o de la incógnita, como quieran escribirlo, o incógnita. Entonces, como esto es una proporción, acabamos de ver, siempre que yo tenga una proporción, multiplicar los dos extremos es igual a multiplicar los dos medios. Entonces, aplicando esa propiedad que acabamos de ver, nos quedaría 40 multiplicado por 4 es igual a 8 multiplicado por x. Esto es lo que yo llamo acá el producto. 40 y 4 es lo que llamamos el producto de extremos, y 8 y x es lo que llamamos los medios. Es igual a producto de medios, y esto es lo que llamamos el teorema fundamental de las proporciones, que siempre se va a cumplir.
Y entonces acá multiplicamos 40 por 4 nos daría 160 igual a 8 multiplicado por x. Y acá entonces ya resolvemos esta ecuación. Pero como ya sabemos resolver ecuaciones, entonces yo necesito que la x me quede sola. Eso es lo que se llama despejar la incógnita. Entonces, ¿qué hago yo para hacer que el 8 desaparezca? Entonces, este 8 se convierta en 1. Y para que se convierta en 1, tengo que aplicar el inverso multiplicativo. ¿Cuál es el inverso de 8? Entonces, el inverso de 8 es el número que multiplicado por 8 me dé 1. Entonces, ¿qué hago? Tomo el 8 y lo invierto. El 1 pasa arriba y el 8 pasa abajo. Estos dos números multiplicados me da 8 por 1, 8, y 1 por 8, 8, y 8 dividido 8 me da 1. Eso es lo que nosotros llamamos el inverso multiplicativo. Entonces, ¿qué número convierta al 8 en el número 1? Un octavo. Entonces, multiplico acá por un octavo y para que la igualdad no cambie, multiplico acá por un octavo. Al multiplicar por un octavo, entonces observen que estos dos números se simplifican o se cancelan. Y en el lado de allá me queda la x totalmente sola. ¿Por qué? Porque 8 dividido 8 me da 1. Y 1 multiplicado por 7 me da 7. O el 1 multiplicado por 9 me da 1. ¿Qué nos está diciendo? Entonces recuerden, el 1 multiplicado por x siempre me da x. Entonces, cuando yo tengo 1 por x, yo puedo quitar el número 1. Por eso acá quito el número 1 y me queda lo que llamamos la incógnita o la variable me queda totalmente sola. O sea, es lo que llamamos despejar la incógnita. Entonces la x ya me quedó sola. A este lado multiplico 160 por 1 me daría 160. Y 8, acá se supone que hay un 1, 8 por 1 me da 8. Y ahora aquí hacemos la división. 8 en 16 está 2, entonces aquí me queda que el valor de x vale 20. Observen, en una ecuación la x puede estar al lado de allá, al lado derecho, o puede estar a este lado, en el lado izquierdo de la ecuación, no importa, lo importante es que la x quede sola o despejada. Entonces ya este primer ejemplo, ustedes vieron cómo aplico yo el teorema fundamental de las proporciones, en donde me dice que multiplicar los dos extremos es igual a multiplicar los dos medios. Voy a dar un segundo ejemplo, un poco más complicadito, para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios. Vamos a hacer el segundo ejemplo de una proporción. Entonces nos dice calcular el valor de la incógnita o el valor de x en esta proporción. Entonces, aplicamos el teorema fundamental. ¿Qué nos dice el teorema fundamental? Que este extremo multiplicado por este, entonces me queda 6 multiplicado por x menos 2 es igual a estos dos multiplicados, a 2 multiplicado por 2x más 6. Esto que está acá es lo que llamamos el producto de extremos, y estos dos es lo que llamamos el producto de medios. Eso es lo que nosotros llamamos el teorema fundamental de las proporciones. Entonces aquí, como ya sabemos ecuaciones, vamos a averiguar el valor de la incógnita. Entonces, acá, como acá hay por, aplico ley distributiva. Entonces me queda 6 por x, me daría 6x, y más por menos me daría menos, 6 por 2 me da 12, es igual, aquí también aplico ley distributiva. El 2 por 2 me daría 4x, más por más me daría más, y 2 por 6 me daría 12. Entonces ya aquí apliqué la ley distributiva. Ahora, voy a quitar este 4x de acá. ¿Cómo lo elimino? Quitando aquí 4x, quito 4x acá, y para que la igualdad no cambie, quito 4x acá. Entonces, al restar 4x a ambos lados, estos dos se anulan. Entonces, el 4x desaparece de allá y aparece a este lado, pero con signo negativo. Voy a eliminar este 12 de acá. Entonces, ¿quién anula a menos 12? Más 12. Entonces, sumo 12
para que la igualdad no cambie, tengo que sumar 12 al otro lado. Entonces, estos dos se cancelan y nos va a quedar a 6x menos 4x, lo reduzco, o sea, hago la operación, 6 menos 4 me da 2. Y al lado, estos dos se anulan, estos dos se anulan, y aquí me queda 12 más 12, nos daría 24. Ahora, ¿qué necesito yo hacer aquí para que la X me quede totalmente sola o me quede despejada la X? Necesito este 2 convertirlo en 1. Entonces, recuerden, ya lo habíamos dicho en el día de hoy, 2 lo coloco sobre 1. ¿Cuál es el inverso multiplicativo? El número de abajo pasa arriba y el de arriba pasa a la parte de abajo. O sea, el numerador pasa a ser denominador y el que estaba de denominador pasa a ser numerador. Eso es lo que llamamos el inverso multiplicativo. Entonces, ¿quién es el inverso multiplicativo de 2? El inverso multiplicativo de 2 es un medio. Entonces, multiplico aquí por un medio y para que la igualdad no cambie, multiplico a este lado acá por un medio. Y entonces acá 2 se simplifica o se cancela y nos va a quedar la X totalmente sola. Y al lado de allá multiplicamos 24 por 1 me daría 24 y acá me daría 1 por 2, acá se supone que hay un 1, 1 por 2 me da 2. Y esto es una división, 24 dividido 2 me da 12. Entonces, ¿cuál es la solución de la ecuación? Entonces decimos que la solución de la ecuación es cuando x vale 12 o tiene un valor de 12. ¿Qué quiere decir? Que para que esta igualdad se cumpla, la x la tengo que cambiar por el número 12 para que esto se convierta en una expresión verdadera. Y aquí ya terminamos. Esto es lo que les va a quedar a ustedes de ejercicios de aplicación. Ya a continuación vamos a dar un ejemplo en la vida real de cómo lo aplicamos. Vamos a hacer un ejemplo de la vida real en donde yo tengo que aplicar el concepto de la proporción. Entonces, en un país el desempleo es del 15%. ¿Qué significa 15%? Que de cada 100 habitantes hay 15 que no tienen trabajo, o sea, son desempleados. Entonces, si en una ciudad la población es de 9.000 habitantes, ¿cuántos desempleados hay? Entonces aquí vamos a plantear cuál es la proporción. Entonces, ¿qué nos está indicando acá? Que en la población de cada 100 habitantes, 15 no tienen trabajo. La pregunta que nos están haciendo es, de un total de 9.000 personas, ¿cuántos habitantes? Como no la conozco, escribo X, que quiere decir cuántos habitantes acá no tienen empleo. Entonces, este problema se convierte en resolver esta proporción. Como ya vimos, resolver una proporción es algo muy fácil. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos producto de extremos igual a producto de medios, o lo contrario, producto de medios. Entonces, en este caso me quedaría 100 multiplicado por x es igual, o sea, esto es lo que llamamos el producto de medios, igual a 15 multiplicado por 9.000. Esto es lo que llamamos el producto de extremos. Y vamos a resolver esa ecuación. Entonces acá nos daría 100 multiplicado por x es igual a 15 multiplicado por 9.000. Entonces, para que la x acá me quede sola o despejar la x, aplicamos el inverso multiplicativo. Entonces recuerden, ¿cómo hago para escribir el inverso multiplicativo? Esta fracción, por eso lo queda aquí 1, para que me quede una fracción, y ahora invierto los números. Entonces, ¿cuál es el inverso multiplicativo? Multiplico acá por 1 sobre 100 y multiplico al lado de allá por 1 sobre 100. Acá este 100 y este 100 se cancela,
o se simplifica y nos daría que x es igual. Como acá tenemos una fracción, yo puedo simplificar. Entonces, este 0 con este 0 y este 0 con este 0. Y acá solamente nos queda 15 por 90. Entonces hacemos la multiplicación. 9 por 5, 45 van 4. 9 por 1, 9 y 4 me daría 13. Y le agrego el 0. Entonces, ¿qué nos está indicando? Que x tiene un valor de 1350. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Entonces, la respuesta, iría respuesta en la ciudad hay 1350 personas sin empleo. Hay 1350 personas sin empleo o desempleadas. Esto es lo que nosotros llamamos un ejercicio de aplicación en donde yo miro cómo es que aplico el teorema fundamental para poder resolver este problema. Y ya acá terminamos esta clase. Espero que tengan éxito en la solución de los ejercicios de aplicación. Muchas gracias y hasta la próxima clase.